Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Arte de Educar, aquí una semana más en Canal Diocesano de Televisión. Hoy para centrarnos en el quinto eje de una campaña de la que ya hemos hablado anteriormente. Se trata de la campaña Libres para Educar a nuestros hijos, que como ya saben está promovida originariamente por las delegaciones de Apostolado Seglar, Enseñanza y Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, impulsada con el fin de dar a conocer a los padres, profesores, alumnos y en general a toda la sociedad las implicaciones derivadas del derecho fundamental a la educación, consagrado en el artículo 27 de la Constitución española. Hoy nos vamos a centrar en el quinto y último eje de este derecho, que nos va a llevar a hablar de la participación de los padres en la educación de los hijos. Y para ello yo les voy a presentar a los invitados que nos acompañan en esta noche. Como presidenta de CONCAPA en Toledo tenemos a Gemma Rodríguez. Gemma, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. También está con nosotros Miguel Ángel López, él es miembro del Consejo Escolar del Estado y de Castilla-La Mancha, del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y el presidente nacional de CONCAPA, Pedro Caballero. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar definiendo, Miguel Ángel además es responsable de este quinto eje del derecho de esta campaña de Libres para Educar a nuestros hijos. ¿Cómo podemos definir este quinto eje que nos va a llevar a hablar, yo decía, la participación de los padres en la educación de los hijos? Bueno, pues la participación de los padres en la educación de los hijos, podemos decir que es un derecho connatural esencial de la propia paternidad. Es decir, cuando tienes un hijo, lo normal es que le eduques, es el desarrollo normal. El quien haya seguido cada uno de los derechos verá que todos en el fondo van encaminados a esto, es decir, la educación de nuestros hijos es nuestro derecho fundamental. Darles la vida significa no solo darles una vida biológica, sino darles una vida espiritual y darles una vida social de relación con los demás. Entonces, dentro de ese ámbito de socialización, de educación, de formación, la presencia de los padres es la primera e insustituible. Eso no quiere decir que corresponda solo a los padres. Necesitamos la colaboración del Estado, necesitamos la colaboración de otras familias, necesitamos la colaboración del mundo asociativo, de los colegios, pero en los primeros y titulares del derecho, de una forma totalmente irrenunciable, somos los padres. Quizá una de las implicaciones de este eje nos lleva también a hablar, y por eso estáis aquí, ¿no?, como presidente nacional de CONCAPA y presidenta de CONCAPA Toledo, de la participación de los padres en la gestión educativa, del modelo educativo de sus hijos, ¿no? ¿De esto tenemos conciencia los padres, de que o existe ese prejuicio, ¿no?, de que educación y escuela son cosas del Estado y de eso se ocupan los profesionales y los padres ahí no debemos entrar? Estamos cayendo cada vez más en ese prejuicio que no tiene ningún sentido. O sea, en el ámbito legislativo, tanto en la LOMCE como en la Constitución, como en las legislaciones autonómicas, está claro que los padres tienen una misión insustituible en la educación de sus hijos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Sí que es cierto que por un lado lo que se entiende como educación reglada, la que se recibe en las escuelas, cada vez está siendo más técnica, de más calidad, con un profesorado muy bien preparado, y entonces parece como si los padres no entendiéramos, no llegáramos y empezáramos a delegar en ellos, lo cual es completamente incorrecto y es un error. Nosotros, los profesores, son colaboradores nuestros en la educación de nuestros hijos. Entonces, es necesario que tengamos una vinculación cercana a los centros donde nuestros hijos son educados. En ese sentido, por tanto, es fundamental que los padres participen. Y claro, a nivel individual es muy difícil. A nivel individual tú puedes tener un trato con un profesor, con el tutor, que además es esencial, es muy importante. Nunca debemos permitir que el primer contacto con el profesor de nuestros hijos sea cuando surge un conflicto. Debemos conocerle antes, tratarle, porque los dos estamos en el mismo barco, que es cuidar, educar a nuestros hijos en sus valores y en la libertad, ¿no? Entonces, lo que sí que es necesario entonces es, además, que los padres nos asociemos. Hay ámbitos de la educación donde a nivel individual no podemos llegar, con lo cual es necesario que junto con otros padres participemos en la educación. O sea, la educación no solo es un derecho individual y personal, que lo es, sino que también tiene una dimensión social. El ser humano necesita asociarse pues para todo, para vivir. Vivimos en ciudades, nadie vive aislado. Necesitamos, todos para trabajar necesitamos también de los demás. Nuestra familia necesita de los demás y la educación necesita de los demás. Entonces los padres necesitamos velar por la educación de nuestros hijos, tanto a nivel individual como a nivel asociativo. Ese nivel asociativo hace que junto con otros padres podamos participar en la educación de nuestros hijos en el centro, pero incluso a niveles superiores. Tenemos la capacidad ya organizados de influir en los gobiernos, en las autonomías, en los poderes públicos, en el ámbito educativo, en la legislación educativa que sale. De hecho,
Si estamos en el Consejo Escolar del Estado, el Consejo Escolar del Estado, el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, toda la legislación que se hable sobre temas educativos pasa por ese órgano que es de carácter consultivo, y ahí estamos los padres, de forma que podemos influir de forma activa en la educación de nuestros hijos y en la legislación que surja. Evidentemente, si los padres no estamos, sí que habrá otras asociaciones, gobiernos, agrupaciones que van a ser los que van a marcar las pautas generales. Sí, la verdad. Vamos a ver, la verdad es que durante años y sobre todo estas nuevas generaciones, bueno, pues hemos dejado un poco en manos de los colegios, en manos de los profesores, de los maestros, un poco la educación a nuestros hijos. Vamos a separar también dos palabras, que son educar y formar. O sea, la educación tiene que partir de la familia, primer núcleo importante de formación para todos los niños y para todos nuestros hijos, y después en colaboración y en unión con los centros educativos, con los maestros y tal, la formación, lo que es la formación académica que reciben pues en los centros educativos, que libremente también eligen los padres y que está garantizado, y que los poderes públicos nos tienen que garantizar para que podamos hacer esa elección libre de centro educativo. Una vez que eso se mezcla y ese cóctel ya está junto, pues la colaboración entre las familias, el profesorado, las administraciones públicas, lo que es el Estado y los centros educativos, pues entre todos desarrollamos esa labor de formación de nuestros hijos, formación académica, que se compensa también con la educación religiosa, moral, etcétera, etcétera, que también recibe no solo en esos centros, sino también de las familias. Todo eso pues hace pues esa formación integral que siempre apostamos por ella desde CONCAPA y que siempre buscamos en nuestros hijos. Más que nada por un futuro, o por dejarles nosotros como sociedad un futuro mejor y un futuro prometedor, porque dentro de pocas generaciones nuestros hijos que ahora mismo están en edad escolar serán los que rijan esta sociedad y serán los que tengan que estar de presidentes, de secretarios, en empresas, en toda la vida social, y eso es lo que pretendemos, que estén preparados y que tengan crítica y la posibilidad de hacer en un momento dado un juicio para que puedan tomar decisiones apropiadas en cada momento. Gemma, como presidenta de CONCAPA Toledo, ¿te parece todo esto? ¿Somos conscientes los padres de la importancia de la participación, nuestra participación en la gestión del modelo educativo de nuestros hijos? Bueno, yo creo que los padres deberíamos tener un poco más de conciencia. Es decir, sí que es verdad que dice Pedro que llevamos a nuestros hijos a los centros y generalmente pues elegimos un ideario y estamos tranquilos, llevamos a nuestros hijos y parece como que cedemos, ¿no? Y yo creo que los padres ahí hacemos mal, es decir, los primeros somos nosotros, que sí que es verdad que elegimos libremente nuestros centros con nuestro diario, pero tenemos que implicarnos, o sea, y no podemos decir, bueno, pues aquí dejo al niño, llega a las 5, la hora que sea y nos vamos. Entonces, bueno, yo creo que es bueno que estemos implicados, que sobre todo tengamos información y asesoramiento de las cosas que se hacen en el centro, para poder así decir, bueno, pues esto bien, esto pues me gusta, esto voy al director, esto voy a las AMPAs y me entero. Entonces no desvincularnos, yo creo que ahí las AMPAs de los colegios a nivel fácil, pues es un sitio muy cercano como para poder ir y decir, bueno, pues ¿en qué ayudo? ¿O qué hago? ¿O qué os parece? ¿No? Entonces, bueno, pues yo animo a todos los padres de verdad que se implique, porque además es una forma muy bonita de llevar con ilusión la educación de tus hijos, ¿no? Porque estás más cerquita del colegio, enseguida las actividades salen y los niños, o sea, en casa, pues eso, dicen, mamá, ¿y ahora esto? ¿Y qué vais a organizar? Y es como todo muy cercano. Entonces sí que es verdad que yo animo a que los padres cada vez pues estén más cercanos a estas organizaciones, como dice Miguel Ángel, que nos aunan a todos a un fin común, que al final no deja de ser pues la formación integral de nuestros hijos para que luego tengamos una sociedad que es la que queremos tener y no otra, ¿no?
Mi siguiente pregunta iba por ahí, ¿no? ¿Cómo pueden participar los padres en la gestión educativa? ¿Cómo debe ser su participación? Y algún ejemplo. O sea, antes decía Miguel Ángel que no solo consiste en ir a hablar con la tutora o tutor, obviamente, es el primer escalón, ¿no? Pero ¿cómo, si nos está viendo algún padre que tenga inquietud, ha salido el tema de las asociaciones, de estar asociados, de Padres Unidos? A ver. Bueno, ahí podemos decir un poquito, siguiendo lo que decía antes, que sería como varios niveles. Los padres, el padre y la madre, tienen que tener un primer contacto siempre con los profesores de sus hijos, los tiene que conocer y los tiene que conocer cuanto antes mejor, saber cómo son, lo que piden a sus hijos, porque muchas veces se crean incluso malentendidos, porque si la fuente muchas veces es nuestro hijo, pues es una fuente parcial. Nuestros hijos son encantadores, pero a veces no entienden cómo es el proceso educativo, ¿no? Son los profesores los que saben lo que quieren enseñar y los padres tenemos que hablar con ellos para saberlo. Pero eso es un ámbito limitado, solo para problemas concretos. Pero claro, la educación de nuestros hijos excede ese ámbito, es mucho más amplia. Entonces necesitamos los padres asociarnos. Dentro de cada colegio, en principio, debe estar constituida un AMPA, es una asociación de padres, que una vez al año se hace una asamblea y lo que es muy importante es que los padres asistamos a esas asambleas. De esas asambleas se elige pues, la junta directiva de la APA, que tiene una intervención o una cierta relación más intensa con la dirección del centro. Por ejemplo, a nivel del Consejo Escolar del centro, hemos de tener en cuenta, sobre todo si hablamos de educación sostenida con fondos públicos, tanto centros públicos como centros concertados, pues que está sufragado con los impuestos de todos. Pues es un deber, no solo como cristiano, sino incluso como ciudadano, de participar en ver cómo se gestiona la educación de nuestros hijos. El ámbito económico, el ámbito educativo, el programa general anual que se hace, todas esas cosas. Es decir, pues una forma de participar es a través de la asociación de padres, otra forma de participar es a través del Consejo Escolar del centro, que se hacen elecciones todos los años. Desgraciadamente se ve que la participación de los padres en esos ámbitos es mínima. Con lo cual parece que empezamos ya a dejar que otros asuman esas responsabilidades. Hay pocos padres que participan y eso en el fondo es poco comprensible. Si pasamos ya de ese ámbito, tengamos en cuenta que las distintas AMPAs se asocian, crean federaciones, crean confederaciones, como son CONCAPA, de las que formamos nosotros parte. Claro, ya no solo representamos a un colegio o a un grupo de colegios, sino a todo un sistema, a toda una red de centros estamos representando. Cuando la administración educativa quiere sacar alguna norma que nos afecta, normalmente nos llama y hablamos, dialogamos de forma oficial, de forma extraoficial o incluso participamos, como decía antes, en el Consejo Escolar, donde pasan todas las normas y dictaminamos sobre ello, lo que nos parece bien, lo que nos parece mal. Eso no quiere decir que nos vayan a hacer caso siempre, pero sí que quiere decir que muchas veces podemos parar cosas en las que no estamos de acuerdo. Evidentemente, si no hay padres ahí, sí que va a haber otras asociaciones, sindicatos, partidos políticos, que sí que están y que nunca dejan de estar, que van a aplicar las normas que ellos quieren. Con lo cual, no solo nos olvidamos de la educación de nuestros hijos, sino que se la estamos dejando a otras personas que en muchas ocasiones no tienen nuestros planteamientos. Entonces el tema es no solo muy serio, sino incluso preocupante, porque se ve que pocos padres realmente están participando en esta vertiente asociativa de la educación, que es tanto o más importante que cuando vamos a ver al tutor. Creemos que lo más importante es cuando vamos a ver al tutor, y ahí también se da otra paradoja. Cuando se va a infantil, los padres están constantemente en el colegio, que es cuando menos falta hace, los críos son más ricos, pero no dan problemas. En primaria van algo y en secundaria prácticamente no van, que es el momento fundamental, la adolescencia. Es decir, lo estamos haciendo, por desgracia, al revés. Además, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos mandando un mensaje al gobierno. Lo pongo como un ejemplo. Uno de los grandes problemas que hay en España es el abandono escolar, de superior al 20%, de los países que más tiene. La responsabilidad de ese abandono escolar, en una cierta medida muy importante, es culpa de los padres. ¿Qué dicen los gobiernos, las autonomías? Si los padres no se preocupan, nos preocuparemos nosotros y quieren imponer sus reglas. Pero claro, cuando el Estado, que tiene mucho poder, los poderes públicos, que tienen mucho poder, entran en el ámbito educativo sin que los padres participemos, quieren imponer todas sus ideas. Y vemos que ya no se limitan solo al abandono escolar, que es fundamental, sino a los temas educativos, a los temas de valores, y entran las asignaturas de educación para la ciudadanía o las que se quieren implantar ahora sobre
temas de violencia de género y todas estas cuestiones, con planteamientos muy sesgados que creo que perjudican profundamente la educación de nuestros hijos. Pero claro, si los padres no estamos organizados para señalar que no, lo que queremos y lo que no queremos, serán los poderes públicos, los sindicatos, los que marcarán cuál es la educación de nuestros hijos. Sí, la verdad es que en este aspecto la representatividad que muchas veces pedimos desde CONCAPA y que animamos a los padres a que sea, no es por el hecho de tener gente en los sitios y tal, sino que se nos vea, se cuente con nuestras opiniones, se cuente con nuestras valoraciones y que todo eso influya también de una manera más o menos sesgada o no sesgada en la formación y en la educación y en el proyecto educativo que ahora mismo se está implantando. Como decía Miguel Ángel, tenemos un serio problema de representatividad, que siempre lo decimos, no puede ser posible que la participación de las familias en una infantil y en una primaria esté rondando un 80, un 85%, para dar más o menos datos, que lleguemos a secundaria y que pasemos, no llegamos al 12, 13, 15. O sea, estamos hablando casi del lado contrario. Cuando además necesitamos en nuestras AMPAs, en nuestro tejido asociativo, necesitamos gente que tenga niños pequeños, que tenga una trayectoria, que les dé posibilidad a formarse, a prepararse, a ir aprendiendo conforme, porque todo esto nosotros tenemos que partir de la base que somos padres. Habrá padres que sean médicos, padres que sean abogados, padres que sean barrenderos, padres que sean todos dignos, todos padres, y que todos estamos participando en la vida escolar de nuestros hijos. Todos aprendemos durante el camino. Todos aprendemos. Entonces, esa participación en esas instituciones y tal nos da la posibilidad de ir aprendiendo, de ir tomando posiciones más o menos claras, no solo en la defensa de nuestros hijos, porque aquí tenemos que tener una cosa clara. Es verdad que yo defiendo a mis hijos, pero en conjunto estoy defendiendo a los hijos de todos los demás, que esto es lo grandioso y lo bonito de esta participación, el defender todo ese espíritu que va a llegar a toda nuestra familia, toda nuestra sociedad y todos nuestros hijos en general. Ese es el trabajo que tenemos. De verdad ha tocado también otros aspectos. Si no tenemos representatividad, no podemos ir a ciertas comisiones que se van creando en las administraciones, como pueden ser admisión de alumnos, como puede ser abandono escolar temprano, que ya estamos cerca del 20% también, fracaso escolar, ya lo ha dicho Miguel Ángel, cerca del 20% también, acoso escolar creciendo cada vez más, porque yo no sé qué pasa en esta sociedad, que aquí no llegamos nunca a ponernos de acuerdo a nada y aquí es todo a base de enfrentamientos tenemos que enseñar a nuestros escolares, a nuestros hijos, a que las cosas se hacen no discutiendo, sino razonando, trabajando, fomentando esa colaboración entre todos y no con agresión, con agresividad y con enfrentamiento. O sea que no hay. El acoso escolar ahora mismo lo tenemos cerca de un 18 y pico %. Y es curioso porque aunque tenemos estas cifras, después al caso de Fiscalía llega un 1, un 2%. O sea, nadie lo ve, pero está ahí. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajar también en ese aspecto y también formar. Y después, bueno, pues a través de CONCAPA Nacional, en este caso, que sería, por decirlo de alguna manera, el paraguas grande que ampara pues a todo el tejido educativo de este país, nosotros estamos ahora mismo presentes en la educación concertada, en la de iniciativa social, que representa ahora mismo a nivel nacional cerca del 30% de la educación de este país. Estamos hablando de muchos miles de millones de familias, muchos miles. El sistema educativo que tenemos ahora mismo está rozando los 8.100.000 alumnos en general, de los cuales cerca de 3 millones son de educación concertada o que están en educación concertada o sostenida con fondos públicos, pero en iniciativa social. Y bueno, eso significa mucho. Tenemos cerca también de 800.000 profesores, de los cuales más de 100.000 son de la escuela concertada. Por lo tanto, el abanico es tan grande, la exposición que tenemos ahora mismo es tan diversa, bueno, pues que tenemos que estar presentes. Y les reclamamos, como decía Gemma hace un momento, esa participación, primera participación de todas, en los colegios, la más cercana. La más cercana. Empieza, es verdad, con su tutor, pero empieza pues estar en el AMPA, trabajar con el AMPA a través
pues de todas las actividades extraescolares que se hacen, de todo lo que se fomenta desde el propio AMPA, de comunicación con el centro, con la dirección del centro, y de trabajar conjuntamente para, bueno, pues llegar a una serie de fines más o menos que queremos para nuestros hijos y para nuestra familia. Y de ahí ya, después el salto que hacemos ya, pues ya son a las federaciones, a las confederaciones, que a la hora de la verdad se nutren desde abajo de todo el tejido asociativo de las AMPAs, que en final son los padres en general. Bueno, luego hablamos de ejemplos, ¿no?, de participación de los padres en la educación de los hijos. Vuestro testimonio personal de cada uno de los tres que estáis aquí, me lo contáis luego. Enseguida volvemos. Y seguimos aquí en el arte de educar, hoy contemplando ese quinto eje que se deriva del derecho 27 de la Constitución española y que nos habla de la libertad de los padres para participar en la educación de sus hijos. Siguen con nosotros Gemma Rodríguez, presidenta de CONCAPA Toledo, Miguel Ángel López como miembro del Consejo Escolar del Estado y Pedro Caballero como presidente nacional de CONCAPA. Bueno, y yo os iba a pedir ahora testimonios de la participación de los padres en la gestión en el modelo educativo de sus hijos, ejemplos concretos, los vuestros. Antes, por ejemplo, Miguel Ángel indicaba que hay veces que se consiguen cosas cuando nos asociamos, pero hay otras veces que no. Claro. Bueno, como decía antes, la participación de los padres cuando sale del ámbito meramente personal es a nivel asociativo. Pero claro, no solo está nuestra asociación de padres, hay otras asociaciones del ámbito público con los que coincidimos muchas veces, pero otras veces no. Porque, por ejemplo, la clase de religión se pide de forma muy mayoritaria en España y la principal organización del ámbito público, la CEAPA, pues está en contra de la clase de religión y eso a veces es bueno saberlo. Incluso que sus asociados que están pidiendo en sus colegios que se dé clase de religión, que se lo digan a sus representantes. Entonces, muchas veces esos ámbitos son ámbitos en los que nos tenemos que poner de acuerdo y discutir con otros padres que tienen otros modelos educativos. Hay relación también con los sindicatos, con los poderes públicos. En la presentación han señalado que está en el Consejo Escolar del Estado. Estoy también en el Castilla-La Mancha. Esos consejos escolares, a diferencia del Consejo Escolar del Centro, que lo que hace es de alguna forma fiscalizar, controlar la gestión del centro, pues el Consejo Escolar del Estado y el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha lo que hace es toda la legislación de ámbito educativo pasa por ese Consejo Escolar. Es un órgano consultivo obligatorio, no vinculante, es decir, luego el poder público nos puede hacer caso o no, pero sí es importante la opinión que se tenga. ¿Quiénes estamos en ese consejo escolar? Pues están profesores, están sindicatos, están representantes de la administración, luego otros actores sociales que de alguna forma pueden intervenir en la educación, como pueden ser municipios, empresarios, y estamos los padres. Tenemos una participación que no es mayoritaria, mucho menos, pero es importante. Porque claro, si todos los padres nos oponemos a algo, pues lo lógico es que los poderes públicos lo tengan en cuenta. Por eso es muy importante que las grandes asociaciones, las AMPAs, se organicen y manden sus representantes, tengan relación, en este caso con CONCAPA, para que podamos tener representación en esos órganos. No solo están con los consejos escolares, están los otros órganos que decía Pedro hace un rato, de pues las mesas que hay de cara a los conciertos, a la admisión, es decir, un montón de temas que afecta directamente a nuestros hijos y que es muy importante que estemos. Hay que tener en cuenta que en el ámbito político a veces hay modas. Ahora está el modo de la igualdad de género. Evidentemente todos estamos a favor de la igualdad de la mujer. La mujer y el hombre en dignidad son esencialmente iguales. Lo que pasa es que somos distintos en identidad, tenemos diferencias que también es bueno cuidar. Sin embargo, hay ahora una moda que nos habla de género, no de sexo, y considera que, bueno, ya se ha hablado en otros programas, tampoco me quiero extender mucho, ¿no? Pero si dejamos que los políticos apliquen esas modas, están llevando a una educación contraria a lo que queremos nosotros con nuestros hijos. Por eso es muy importante que los padres sean conscientes de que la educación de sus hijos no puede ser solo a nivel individual, es fundamental a nivel asociativo.
Yo señalaría una cosa más incluso. Este es un programa pues, de contenido cristiano y somos cristianos. Me llama mucho la atención que muchas personas que no tienen ningún mandato evangélico, no tienen ningún mandato, se están implicando mucho en la educación. Y sin embargo, los cristianos no nos estamos implicando en la educación de nuestros hijos como deberíamos. El mandato evangélico de ir y predicar el evangelio, al primer ámbito que llega es el de la familia. Donde primero debemos aplicar el evangelio es en la familia, en nuestros hijos. Pero no es una familia metida en una madriguera. Si leemos todo lo que nos dicen los papas en la familia de consorcio, en cualquier documento de la Iglesia, la familia debe ser una luz en el mundo. Es decir, nuestro mensaje evangelizador pasa a través de la familia y de la familia a la sociedad. Entonces, los padres que somos cristianos, no tiene ningún sentido que no salgamos a la sociedad. No tiene sentido que llevamos a nuestros hijos a un colegio y no vayamos a la asamblea del colegio. No tiene sentido que no nos asociemos, que creamos que la educación de nuestros hijos solo se la damos en la familia, pero dejamos que sea el Estado, que sean los partidos políticos, que sean los sindicatos los que marquen las reglas, cuando es la misma ley, el artículo 27 de la Constitución, la ley de educación de Castilla-La Mancha, la ley del Consejo Escolar, toda la legislación nos está diciendo a los padres que debemos participar en la educación de nuestros hijos. Y estamos viendo que, por desgracia, los padres católicos no participamos en ese ámbito. Y es una cosa que deberíamos reflexionar profundamente. La verdad es que muchas veces queremos que los problemas nos los den resueltos y no entramos a formar parte de que los problemas necesitamos de todos para poderlos resolver. Y eso es lo que muchas veces pedimos desde la CONCAPA, que esa participación sea activa, sobre todo por esa obligación que tenemos nosotros como familias de abordar y de trabajar directamente en la formación y en la educación de nuestros hijos. O sea, no lo tenemos que dejar en manos de unos terceros, abandonarnos, sino nosotros. O como decía, perdona que te corte antes, Gema, elegir el centro educativo y ya con eso pensar que todo lo tenemos resuelto, ¿no? Y eliges un ideario y por lo tanto, esto... Vamos a ver, gran parte ya eliges a elegir ese centro con lo que tú piensas, con lo que tú defiendes y en lo que crees, por decirlo de alguna manera. Pero todo eso lleva un trabajo también personal, familiar, de acompañamiento de nuestros hijos y de maduración con ellos. O sea, no los podemos dejar abandonados y dejarlos caer, tenemos que acompañarlos. Desde las instituciones nosotros planteamos muchísimas cuestiones, sobre todo ahora que tanto se habla del pacto escolar, en donde, bueno, pues al final los políticos han levantado las mesas, unos se van, otros se ven. Bueno, al final los políticos son meros gestores del dinero de todos los contribuyentes y lo mínimo que tienen que hacer es sentarse en una mesa y trabajar activamente e intensamente hasta llegar a acuerdos. Vamos a ver, pataletas de niños chiquititos, levantarnos, irnos, no irnos, no. Han dejado atado una sociedad a día de hoy, la han dejado vendida, porque ahora mismo no tenemos pacto educativo, no sabemos si tenemos que volver a la LONCE, a la LOE, tal, si derogan una, ¿dónde vamos? O sea, la incertidumbre total que ahora mismo tienen las familias ante el presente curso que viene es total y absoluta porque no se sabe dónde vamos a estar. Es que ni yo lo sé a día de hoy y estoy, bueno, pues trabajando con ellos. Yo les diría que un poco de sensatez, pues que nuestros políticos, ya que ellos están ahí trabajando con nuestro dinero, que sean sensatos, que tengan miras, más o menos de altitud, de buena fe, de buen hacer, y bueno, que se sienten a trabajar y a llegar a acuerdos, que es lo que queremos. También, por otro lado, desde las AMPAs, pedimos esa participación de las familias, porque es necesaria. O sea, la vida escolar no solo es ir allí a hacer unas actividades extraescolares y gestionarlas. No, es trabajar mano a mano con el centro y con todas las familias de muchas clases, porque ahora en todos nuestros centros, ya que decía Miguel Ángel más o menos, la identidad que nosotros tenemos, nuestra presencia más en los centros concertados parece que determina eso. No, pero la pluralidad en nuestros centros es la que es. Tenemos que trabajar con esa pluralidad, tenemos que llegar a esos consensos. Tenemos que también hacer nuestra labor pastoral, porque nuestra labor pastoral, nuestra labor, la tenemos que hacer ahí y la tenemos que impregnar también en todos nuestros actos y en todos nuestros haceres de cada día. Y a partir de ahí, pues bueno, ir gestionando, ir trabajando, pues que todo el sistema educativo de este país pues sea un poco más, voy a decirlo con unas palabras que a lo mejor a algunos les va a doler o no, pero con sentido común.
porque es que parece que en este momento el sentido común nos falta a todos. Y es que en un momento dado el sentido común es lo mejor que puede llegar en este país. Entonces, bueno, pues a pesar de que defendemos todas las posturas, vamos a sentarnos, vamos a ser racionales, vamos a trabajar en una dirección y pedimos a todos los padres, por favor, que no se nos vayan en primero de la ESO, que es cuando más los necesitamos. Cuando más necesitamos a las familias son en primero de la ESO y sobre todo pues en los últimos cursos donde ya preparamos a nuestros hijos para un salto muy importante como es la universidad, como es el enfrentarse ya solos a la sociedad en la que se van a tener que desenvolver y trabajar en un futuro más o menos próximo. Y bueno, pues ahí estamos. Luego te voy a preguntar sobre, ante la implantación de asignaturas que no nos convencen a los padres, si podemos hacer algo, cómo podemos participar, os los pregunto Perfecto. también a vosotros. Vamos a escuchar a Gema. Gema, presidenta con capa Toledo, ¿por qué? Bueno, pues como decían ellos, no había nadie más. Bueno, pues nada, la participación es la que hay, es muy poquita y yo creo que bueno, pues hubo una madre que estaba en el AMPA y me dijo, pues Gema, necesitamos ayuda. Y como madre de familia dije, pues si me piden ayuda, pues es que hay que estar dispuestos, ¿no? O sea, al final tienes que educar a tus hijos y si alguien que está en una asociación que supone representativa de todos los padres del centro te pide ayuda, porque no hay padres que realmente se involucren en esa actividad, pues es que no podía decir que no. O sea, no puedo decir, no, es que no tengo tiempo. No tienes tiempo, no. Primero las piedras grandes, que son tus hijos, y después vamos a ir añadiendo actividades de inglés. Quiero decir que la obligación que tienen los padres o que debemos tener los padres con la educación de nuestros hijos empieza, pues no aquí, sino en lo pequeñito, abajo. Entonces, sí, hay que estar en las AMPAs porque es el medio de comunicación o de sociabilidad, que decías, para poder llegar a ayudar en la sociedad futura. Entonces, bueno, y a través de ahí ya te cogieron, te localizan. Bueno, pues nada, sí, efectivamente, a partir de ahí pues empecé en el AMPA del colegio y bueno, pues me llamaron una tarde, oye, que vengas, que vamos a hablar con Pedro, que si te parece, bueno, ¿a qué hora? Venga, pues a tal hora. Y cuando llegué allí, pues es que tampoco había muchos más y dijeron, ¿te parece que...? Y dije, bueno, pues si nada, si no hay otra, pues aquí estoy, ¿no? Pues para lo que haga falta, pues que con esa disposición de poder ayudar en la formación de mis hijos y la formación general, ¿no? Porque al final mis hijos están dentro de una sociedad y la sociedad somos todos, ¿no? Si hacemos una sociedad diferente a nuestra forma de vivir, pues no tendremos desconexiones por todas partes. Ahí la mía culpa sí que la hago y la hago la aquí, entonas, ¿no, y la hago aquí presente, porque es verdad que ya desde mi punto de vista y ya viendo una estructura como más general, viendo el problema que hay de representatividad, pues muchas veces no fuerzas, pero animas a que esa participación sea. Es verdad que aquí cuando llegamos a Toledo nosotros tenemos nuestra vida, o sea, tenemos nuestros tiempos de estar representando a las asociaciones, nuestros tiempos son mientras tengamos niños en edad escolar. Es verdad que en Toledo las anteriores que había llegaron a su límite, se tuvieron que ir y claro, teníamos que buscar pues sangre nueva, otro nuevo espíritu, gente más comprometida y otra vez, pues bueno, desde el principio. Y bueno, lo que pasa muchas veces, pues en este caso, bueno, pues cayó Gema por aquí y le tocó un poco, siempre partiendo y siempre, bueno, defendiendo un poco lo difícil que es la participación, porque ahora mismo conciliar la vida laboral y familiar, sobre todo los que estamos al frente de estas asociaciones, de estas federaciones, confederaciones, pues es muy complicado. Es muy complicado. Tenemos que hacer ver a las empresas, a las administraciones, que el conciliar es bueno, que genera tejido social importante
y que, bueno, que tenemos que facilitar entre todos que podamos conciliar. Lo que no podemos hacer es tener nuestros trabajos, participar en las AMPA, cuidar a nuestros hijos. Claro, es que la vida no nos da para más, o sea, tenemos que facilitar todo eso. Es verdad que, bueno, aquí coincidimos y nuestro pensamiento es el mismo y entonces eso ya facilita mucho, porque, bueno, con las nuevas tecnologías que tenemos ahora, pues bueno, también es más fácil. Terminaremos utilizándolas. No, y luego, perdona. Sí. No, luego contenta en el sentido de la formación y la información que puedes dar a los padres dentro de las AMPAs, porque no solamente son las actividades extraescolares que decía Pedro, sino la formación que se puede dar a los padres en el sentido apostólico, que también decía Miguel Ángel, y también la información de esto que contaban de vamos a ver que los padres tenemos que ser escuchados. Esa información yo creo que es muy bueno que a través de las AMPAs se pueda dar a los padres, que muchas veces no piensan lo que ellos decían, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, animo a los padres a que sí que desde las AMPAs estemos informados, informemos a los padres de todo lo que se nos puede venir encima si no estamos informados y formados de ciertos temas, como este que hablabas ahora. ¿No? Que es súper importante, ¿no?, que estemos los padres informados y conozcamos, ¿no? Vamos a por ello, como decíamos antes. Ante la implantación de una asignatura que a los padres no nos convence, los padres tenemos oportunidades de cambiar algo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, ¿es posible? La verdad es que los Se han padres... dado otros casos en épocas anteriores, no hace mucho. Sí, y además, bueno, tenemos la más reciente que fue Educación para la Ciudadanía, que fue hace unos cuantos años y que, bueno, generó ya sus movimientos importantes de familias y social que llevó. Es verdad que después terminó donde terminó, pero bueno, son los puntos en donde las familias podemos influir ante las administraciones públicas y ante las políticas que desde las administraciones, políticas educativas que se hacen y se proponen. Es verdad que aquí, ahora lo contará Miguel Ángel un poco más definido porque él ha estado más de lleno en ello, aquí en el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, ante la imposición, vamos a decir imposición o propuesta de imposición de la asignatura de ideología de género que se quiere hacer. No sé si para este curso o para el curso que viene, no sé, porque tampoco está claro la situación que hay. Se ha debatido mucho de ella en el Consejo Escolar. Cada asociación ha puesto encima de la mesa su conjunto de peticiones, de mejoras, de propuestas, etcétera, etcétera. Y bueno, al final lo que se ha visto es que no hay el consenso suficiente para sacarla adelante. No para sacarla adelante en este sentido, sino para llegar a un modelo de consenso en donde se pueda proponer una asignatura que sea avalada por todas las partes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hemos llegado al Consejo Escolar y después de toda la tramitación que ha llevado, hemos tenido que llegar ya a la pura votación, porque no queda más remedio, que son ya pasados todos los pasos, pues ha visto claramente una situación total de un extremo y otro. No hay un bloque interno en el medio que pueda sustentar la asignatura. Cuando se propuso, llegamos a una votación en donde salió aprobada por mayoría, con todo un bloque, más o menos, por decirlo de alguna manera, de izquierdas, donde en otro bloque que no era de izquierdas o que no proponía esa visión, estaba en el lado contrario y votó contraria a ella, en donde estaba Concapa en este caso y donde hemos estado nosotros participando. ¿No? Esa situación ha llegado o tendría que hacer llegar a una situación de que la administración se planteara si esta asignatura en este momento, plantearla e imponerla, es consecuente o favorable a esta situación. Porque claro, están todas las organizaciones o al lado derecho o al lado izquierdo, cuando lo que pretendemos es que cuando se va a hacer una política educativa haya un cierto consenso en donde estemos todos conforme y de acuerdo en un centro más o menos en donde nos podamos mover y valorar. Miguel Ángel ahora contará un poco más así el detalle, pero bueno, a la hora de la verdad es donde hemos estado. Y desde Concapa siempre lo hemos dicho, que con estas medidas y con esta asignatura y con estas proposiciones que se hacen desde la Administración y desde alguno de los organismos de la propia Administración, pues nosotros no estamos de acuerdo y que siempre
votaríamos en contra de ella hasta que no se diera la facilidad de que los padres pudieran aportar otra cosa y que se recogieran parte de las enmiendas o de las aportaciones que nosotros hacíamos como familia. Antes de pasar a Miguel Ángel, ¿los padres conocen esta asignatura? En general. Vamos a ver, en general no. En general no. En general no, porque nosotros también nos tuvimos que empapar de ella, porque también fue... los anuncios estos sorpresas siempre pasa lo mismo, que claro, nos tienen que hacer ponernos las pilas, preparárnoslos, estudiárnoslos, valorarlos. Y claro, volvemos a lo mismo, que nosotros somos padres de familia. Es que ahora tenemos que ser médicos, abogados, ingenieros, agrónomos, tenemos que ser de todo. Y claro, llega un momento en el que ya como padre nos desborda y claro, parte de esto es esa falta de representatividad de las familias. Que en cuanto ven que te van a coger para algo, ya me van a meter aquí en esto, lo otro y más allá, y al final te crea un desánimo de decir, para atrás. Yo algunas veces lo he comentado, digo, mira, yo cuando empecé, y siempre lo diré, empecé a llevar a mis niños al Colegio de la Milagrosa aquí en Toledo, de las Hijas de la Caridad. Bueno, pues llegué los primeros días, yo iba con mi niño de 3 años, lo llevaba al colegio y tal. Un día de los que los llevaba, por aquel entonces participaba mucho en la vida escolar de mis hijos, porque claro, es chiquitito y lo primero que quieres es ver lo que es. Bueno, pues un día salió una monjita, se llamaba Sor Monse, y me dice, tú te veo con cara de querer participar, o bueno, ¿no te animarías a entrar en el AMPA y tal? Digo, pero yo, como cientos de padres en este momento, mire madre, si es que yo tengo ahora mismo mucho trabajo, tal, claro, otro más, yo no sé si voy a poder. No, yo te veo, venga, anda, participa y tal. Bueno, por no decirle que no a Sor Monse y tal, que me acuerdo muchísimo de ella y cada día me acuerdo más de ella, pues le dije que sí. Y esa noche, a las 10 de la noche, un par de noches más tarde y tal, me llama a las 10 de la noche, hola Pedro y tal, mira, que has salido. Y digo, ay, qué bien, qué gusto, qué alegría, a las 10 de la noche he salido. Y digo, ¿para dónde he salido? Porque claro, yo pensaba que me había presentado para el AMPA. Dice, no, ha salido como miembro del Consejo Escolar del centro. Digo, pero madre, ¿no era para el AMPA? No, pero ha salido y qué alegría. Digo, no, la alegría debe ser para mí, para mi mujer, porque debe ser una alegría inmensa lo que me hace. Y hoy soy presidente de CONCAPA. O sea, que es que, vamos a ver, nos implicamos en la vida, queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo más grandioso que yo pienso y lo que quiero es lo mejor para los hijos de los demás. Y aquello fue el impulso, pues como decíamos antes con Gemma, cuando la apreté un poco para que... Bueno, pues a mí me apretó otra y mira dónde he llegado. No con eso quiero decir que vas a llegar, pues a todo eso. Pero que ese impulso muchas veces, claro, lo necesitamos para que salgamos de ese letargo donde estamos, que luchemos por nuestros hijos, que luchemos por los de los demás, y esa es la labor pastoral que tenemos que hacer. Miguel Ángel. Bueno. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Bueno, primero informarse. Sí que existe la página web de Libres para Educar, donde se informa ampliamente y se puede ver mejor que lo que pueda explicar yo aquí, que se lo lleva al viento, ¿no? Siempre decimos que las palabras se las lleva al viento. Pues bueno, hoy es muy fácil meterse en internet, Libres para Educar, y ahí hay una información amplísima sobre todo. Hay que señalar que la famosa asignatura esta, lo que estaba haciendo este año era una especie de pilotaje, con un currículum hecho por el Instituto de la Mujer, con un carácter sociológicamente excesivamente marcado, que con lo cual tuvo importantes contestaciones en el mismo Consejo Escolar. Sí que salió la postura oficial, por así decir, entre comillas, de forma mayoritaria, pero con una fuerte contestación por parte de los padres, tanto de la pública como de la concertada. En este tema lo que pasa es que es un tema complejo y no nos daría tiempo, pero yo señalaría una cosa muy importante. Sobre una realidad y una derivada que son reales, es decir, una realidad muy importante, que sí que existe una discriminación de la mujer, una derivada de ella, que es la violencia contra la mujer, que es totalmente execrable, se sacan unas conclusiones en base a una sociología radical. De forma que si no apoyas esas conclusiones parece que vas en contra de la mujer y a favor de la violencia, y eso no es cierto. Ese es el discurso que se está imponiendo. Ha tenido un extraordinario éxito mediático por el tema de la violencia contra la mujer. Ellos siempre hablan de violencia de género, pero mucho más correcto, y es lo que aparece en los tratados internacionales, es violencia contra la mujer, no violencia de género. Porque es una violencia contra la mujer por ser mujer, no por el género, sino por ser una mujer. Entonces, sí que es cierto que hay que buscar la igualdad total, como no puede ser de otra forma, la igualdad en derechos,
porque somos distintos en muchas cosas, ¿no? No es una igualdad que considere que el hombre y la mujer sean como dos seres biológicamente iguales, porque no lo somos. Somos distintos en identidad, somos iguales en dignidad, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es esa igualdad de la mujer con el hombre, para que muchas trabas sociales que vienen muchas veces de otros siglos, de otras culturas, se vayan aboliendo. Hay que acabar con la violencia contra la mujer, pero hay que seguir un camino distinto del que está siguiendo. El camino que se está siguiendo viene marcado por unas corrientes sociológicas extremas que tienen planteamientos, se ha visto en el planteamiento mismo de Comisiones Obreras, que es un sindicato serio, y sin embargo lanzó un manifiesto que venía a decir que había que sacar de la religión de la escuela para conseguir la igualdad de la mujer. Pues ¿qué tendrá que ver? Y es el planteamiento que yo estoy diciendo. Ante una cosa que es legítimo defender, se sacan unas conclusiones erróneas y claro, cuando vas contra esas conclusiones parece que vas contra la mujer, y no es así. Es muy importante tener claro por lo que estamos luchando, que es por la persona, por el ser humano, independientemente de que sea hombre y mujer, porque somos iguales en dignidad y a todos tenemos que amarlos por igual. Entonces, en ese sentido, sí que es muy importante que los padres, que seamos cristianos, católicos, nos informemos bien para llegar a un modelo de ser humano que debe ser el que debe imperar en este momento, que no es un modelo de enfrentamiento del hombre contra la mujer, de sojuzgar uno contra el otro, de lucha de derechos, no, es un planteamiento cristiano de igualdad y de amor. Entonces, creo que los cristianos tenemos un humanismo cristiano que aportar que no lo estamos sabiendo hacer. Ahí en esa página que dice Miguel Ángel hay un modelo de información donde se detalla un poco más eso, y al final de ese modelo hay una hoja muy fácil, que además puede entrar cualquier familia a valorarla o no, en donde se detalla los puntos que una familia pide al centro que se comprometa a hacer ante una posible imposición o una puesta en marcha de esta asignatura o no. Un modelo, como en su día parecido al que se hizo en Ciudadanía, en donde, en grandes rasgos se dice que cualquier cosa que el centro tenga que proponer o dar a nuestros hijos, que nosotros como padres, siendo los primeros educadores y los primeros responsables de su educación, se nos informe de lo que se nos da para nosotros valorar o no valorar si entra dentro de nuestras convicciones o no convicciones. Ese es el más facilito y el más asequible. A partir de ahí, pues ya es ver qué se propone desde las administraciones, ver lo que va a venir y, a partir de ahí empezar a trabajar o no. También a raíz de lo que decía Gema, y ya lo voy a hacer también desde estos medios, ya que puedo y tengo ahora la posibilidad de hacerlo, es ¿dónde están los padres de este país? Que empiecen a participar en las AMPAs, porque es que todas las AMPAs son mujeres. Yo entiendo que hay que hacer una ESA y tal, pero vamos a ver, también hay padres. Por favor, vamos a participar también. Que yo encantado, porque todos son mujeres, se trabaja muy bien con ellas y tal y cual, pero de vez en cuando me gustaría ver también un padre comprometido, un padre que esté trabajando ahí, un padre que no diga que es que tiene mucho que hacer. Yo también lo tengo mucho que hacer y también lo hago y también estoy ahí. Por favor, señores, por favor, empiecen a participar con sus mujeres o no, o con las mujeres de otros en las AMPAs, porque es que también son vida y parte de la vida de sus hijos. Ya lo creo. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, a Gema. Y gracias también por ese trabajo en la CONCAPA en Toledo, a Miguel Ángel y a Pedro por estar con nosotros y por orientarnos, ¿no? Gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. Volvemos la semana que viene. Adiós.